Empecemos precisamente con el tema de las protestas de mujeres de este 8 y 9 de marzo, las marchas masivas del domingo y el Día Sin Mujeres del lunes pasado. Denise, tú ayer me contabas cuál fue tu experiencia personal esos 2 días y se me hizo fascinante. ¿Por qué no nos dices brevemente cómo viviste tú el 8 y cómo viviste el 9? De entrada te diría que me parece que fue un éxito las movilizaciones de mujeres. Lo decíamos desde la semana pasada y a mí me gustaría subrayarlo. No esos 2 días, todo el proceso que se dio para llegar a esos 2 días, me parece que... Ahora vamos al proceso, pero cuéntanos esos 2 días, ¿cómo los viviste tú? Bueno, el 8 fue una marcha multitudinaria, creo que fue emocionante para mí como mujer ver la cantidad de mujeres que salieron, la diversidad de mujeres. ¿Caminaste todo el trayecto tú? Caminé todo el trayecto. Me pareció que la diversidad de mujeres era significativa en el sentido de clases sociales, de orígenes de muchos tipos. Me pareció una marcha como las que más emocionan, que son aquellas que no son organizadas por grupos o partidos políticos, etcétera, sino que había contingentes familiares, había contingentes de amigas, había contingentes de algunas organizaciones, de colectivos feministas, y en realidad al irlo recorriendo más rápido de como caminó, porque tuvo muchos obstáculos y tuvo que ir muy lentamente, pero caminando ibas viendo esa diversidad y también ibas viendo otra cosa. Se trataba de mujeres por derechos de mujeres. No hubo, por ejemplo, no hubo significativamente manifestaciones políticas, contrariamente a lo que creo que tanto unos y otros ayer en la Cámara de Diputados hubieran querido. Es decir, estuvo ausente realmente la política, porque lo que estaba era presente la sociedad que es en su conjunto a quien estaba interpelando la manifestación. En todos esos sentidos me pareció extraordinario. Lamento los obstáculos que se le pusieron a la marcha. Uno de ellos, por supuesto, la llegada al Zócalo, en donde te encontrabas con unas mamparas. Me parece que son problemas organizativos de parte de la ciudad que tienen consecuencias sobre cómo deriva después la marcha y lo que ocurre. Creo que hay varios momentos en que la marcha no pudo avanzar. Creo que hubiera llenado sin duda el Zócalo. Creo que de hecho las autoridades están conscientes de eso. Y creo que en ese sentido fue una gran manifestación histórica. Me atrevería a utilizar esa palabra que es tan delicada. Creo que es histórica y que sí es un punto de quiebre en la forma en que las mujeres se manifiestan en nuestro país. ¿Y el día siguiente? Y el día siguiente quiero decirte que me pareció un éxito superior a lo que esperaba, pero ahí como por lo que hago, me dedico al periodismo, el tema de que no hubiéramos hablado me pareció un poco difícil, porque las mujeres dejaron el espacio. Bueno, es que como nosotros sabemos, el debate en la política es el debate y luego el postdebate. Y definir en los medios y darle nombre a lo que había ocurrido es una parte importante de lo ocurrido. Lamenté muchísimo no poder estar ni en radio ni en televisión, justamente para participar en ese segundo proceso que es qué decimos de lo que pasó, que termina siendo parte de lo que pasó. Pero bueno, fue un éxito, me pareció también. Ana, tu experiencia también brevemente. Fue muy parecida, respaldo totalmente lo que está diciendo Denise. Fue algo excepcional, algo que no hemos visto antes. Nosotras las que nos dedicamos y provenimos del movimiento siempre estamos en las marchas, que 24 de abril, 8 de marzo, siempre estamos en las marchas, pero esto fue algo que jamás se había visto. ¿En qué sentido? En que la movilización ya llegó a unos sectores que nunca salen en las marchas. Entonces, ese mismo día todas estábamos... en los chats vengo con mi mamá y con mi abuelita y mi tía jamás en su vida han ido en una marcha. ¿Qué recomiendan? ¿No? ¿Qué precauciones tomar? Hubo una gran solidaridad, ¿no? Fue muy bonito ver cómo no estamos solas, ninguna de nosotras está sola. También resalto mucho que no solo que fuimos muchas, también fuimos diversas en todos los sentidos. Había desde el contingente de las mujeres indígenas, del contingente de mujeres afro, contingente de mujeres trans, contingente de las trabajadoras sexuales, había mujeres que venían en sillas de ruedas, había muchas personas de tercera edad, había también muchos hombres, y esto sí se me hizo muy interesante, del lado para o acompañando, ¿no? O del lado con pancartas, ¿no? Diciendo los apoyamos, aquí estamos, aquí estoy por mi mamá, por mi hermana. Eso fue algo que jamás hemos visto. Me pareció extraordinario también. Quiero ir a donde trataba de ir Denise también, a lo de antes, ¿no? Cómo esta conversación
conversación dominó todas las conversaciones familiares este fin de semana, todos los chats se inundaron. De repente las mamás del colegio de mi hija nos estaban imprimiendo camisas moradas para salir, personas que no se dedican a esto, que no trabajan a esto, y eso se me hace algo particularmente importante para resaltar. Explotó el movimiento. ¿Y el 9? Y el contraste creo que funcionó bien. Si bien explotó nuestra voz, la voz de las mujeres del 8, el 9 ya fue este silencio, las calles vacías, el transporte público vacío. Creo que se reportó que hasta 40% se había reducido el movimiento en el transporte público. Sin embargo, también me parece importante decir, había un asunto de clase. Había muchas mujeres que no podían salir, cuyas empresas les dijeron, puedes salir, tómate el día, pero se te va a descontar. Entonces había muchas mujeres que por esta razón no se unieron al paro. Y eso se me hace importante decirlo porque sobre esto está construido el movimiento feminista, ¿no? Como las mujeres participamos, somos solo 42% en el mercado laboral formal en comparación con 77% de los hombres. Muchas mujeres se dedican al comercio informal, las mujeres que son vendedoras ambulantes, todas estas mujeres no pudieran desde luego unirse al paro, ¿no? Bien. Tú tuviste que trabajar, Lorena, el domingo, pero viviste la experiencia remotamente y ciertamente al día siguiente también en el paro. Bueno, a mí me pareció un logro el domingo en la mañana levantarme y ver todas las primeras planas de los periódicos con algún tema de género, la mayoría con más de 80-90% de notas de género. Completas, unas planas. Completas. Incluso en morado, ¿no? Cada uno con sus identidades. Eso me parece un logro. El lunes vimos algo similar, ¿no? En casi todos los diarios. Sí, que por cierto, yo revisé las planas de años anteriores, me fui hasta como 10 años. Nunca había sido algo así, ¿no? Efectivamente, el lunes se sintió la ausencia de las voces de mujeres. Pero yéndome un poco al domingo, sí trabajamos porque nosotros estábamos publicando ese día una encuesta sobre las perspectivas de equidad de género a nivel nacional y sobre todo en la Ciudad de México. Y lo que platicábamos un poco con esos datos era en dónde está todavía el machismo, ¿no? Y todavía existe en sectores de mujeres, ¿no? Sobre todo estamos viendo los cambios en las generaciones más jóvenes. Sí, hay un quiebre generacional, ¿no? Muy importante. Ahí es donde yo creo que estamos viendo la aceleración de los cambios. En los jóvenes que empiezan a involucrarse en estos movimientos, que empiezan a participar, que empiezan a tener voz, que empiezan a articular, ¿no? Lo que esto era inevitable, a mí me parece, porque venimos ya de una serie de episodios violentos, pero estamos en un momento en donde todas las métricas están en nuestra contra, en México. Se destaca la vulnerabilidad de las mujeres en todos los sentidos, en todos los estudios, ya sea por exclusión económica, exclusión al sistema de justicia, exclusión al sistema económico, exclusión a las posiciones de decisión, de poder, y por el otro lado la violencia, ¿no? Y cómo ha ido incrementando. Desde 2019, 10 mujeres muertas al día. 63% de mujeres mayores de 15 diciéndonos que en ese momento de su vida por lo menos han tenido un episodio de violencia en México. México siendo el país con más feminicidios en América Latina. Entonces, al ver esto, pues es inevitable que esto tenía que estallar de esta forma, por toda la gama de cosas a las que estamos expuestas las mujeres. La peor es eso, que te asesinen, ¿no? Que te asesinen, que te violen, que te torturen, que te desechen, como si no valieras nada. Y digamos que la menos grave es pues que tu voz no cuente, ya sea en tu casa, en tu trabajo. Pero dentro de todo eso está toda esta gama de cosas a las que estamos expuestas todos los días las mujeres. Y yo creo que esto nos ha llevado a unos grados en donde en este momento ya no había otra forma más que ver esta solidaridad. A mí me pareció muy emotivo ver sobre todo a las mujeres de la tercera edad marchando. Había una, ¿no? que le dieron cobertura con la pancarta diciendo lo que yo no tuve para mí, lo quiero para ellas, ¿no? O sea, en mi casa yo sufrí este hostigamiento, este tipo de cosas. Y el día 9, sí es cierto, o sea, se sintió el silencio de las voces de las mujeres en los medios, en Twitter, en las redes, que era muy importante, pero creo que era también hacer ese tipo de declaración, convertirlo en algo sólido. Y yo creo que efectivamente lo que tú decías, en términos de las diferencias socioeconómicas, las mujeres que podemos tener esta voz, tenemos que seguirla teniendo. René, ¿cuál es tu evaluación de estos 2 días? Primero, me impacta enormemente lo que hemos visto. Creo que data desde agosto que hemos comenzado a ver una movilización en ascenso, pero me maravilla cómo es un movimiento que atraviesa de la casa al Estado, del espacio cerrado
al público y la fuerza y el vigor que tienen sobre todo las jóvenes. Yo lo interpreto como una tercera ola que data desde las pioneras, pienso en María Lavalle Urbina, hasta estas jóvenes. Y en medio, naturalmente, la conferencia de Beijing. Y me llama mucho la atención, yo con mucha ignorancia, por fortuna unas amigas feministas me lo aclararon, que es un movimiento que no enarbola un pliego petitorio, porque para ellas está claro las políticas públicas que se deben de adoptar y que en esa medida no reclaman un diálogo, no reclaman una mesa, sino reclaman una acción. Y en ese sentido también me asombra mucho la lamentable falta de reflejos políticos por parte del presidente López Obrador, que es un animal, lo digo en el mejor sentido, un animal político aristotélico, con gran instinto político, que no esté entendiendo el momento. Y yo espero que el momento no se reduzca a un momento, sino que esta movilización finalmente se traduzca en acciones públicas y diría familiares que realmente permitan remontar la circunstancia. Raimundo. Pues yo todavía me estremezco de lo que yo vi el domingo pasado, por mucho lo que han estado comentando, esta forma transversal, horizontal, con la que fueron cruzando demografías, clases sociales, niveles socioculturales, en algo, y yo sí me atrevería a ir un poco más allá de esta prudencia de Denise sobre la parte histórica. Por supuesto, esta es la marcha más importante que ha habido en este país en la memoria, ¿no?, de lo que recordamos, por la forma como se generó en 60, porque no fue una marcha nada más de la Ciudad de México, fueron 60 ciudades en donde marcharon. Y de esta manera, totalmente cruzados, todo tipo de intereses, agendas, tú lo decías, tú lo describías. Los diferentes grupos de interés en donde no estuvieron en su agenda particular y estuvieron solamente en unidas, como decían, en una sola voz, en una sola demanda. La forma como se organizó, cómo se organizó y cómo se plasmó. Orgánica, se diría ahora, ¿no? Orgánicamente. Nativa, orgánica. Y yo diría que esto, lo que vimos primero el domingo, en realidad fue como la firma, la rúbrica de lo que ya era un éxito. O sea, más allá de lo que hubiera podido suceder, si iban 3, si iban 20, si iban 80 millones de personas, el número no importaba. Esa era la rúbrica de todo un largo proceso, que es muy importante. Este proceso, porque a nosotros nos educó de una manera muy importante y muy rápida. Tú mencionabas las primeras planas de los periódicos. Yo no nada más mencionaría las primeras planas de los periódicos, las coberturas en radio y televisión. También yo subrayaría que la parte más interesante en términos de educación, de aprendizaje rápido que hemos tenido, es cómo fuimos capaces de separar lo que hace unos cuantos meses no habíamos separado, la violencia del tema fundamental que era desigualdad y violencia de género. Fue clarísimo ahora sí, donde como el énfasis y las jerarquías se fueron hacia el tema de fondo. Y la violencia sí se trató, no se ocultó, pero se le puso en su lugar. Lamento profundamente la miopía del gobierno. La forma, y tú lo decías, Denise, la forma como actuaron para tratar de sabotear en algunos momentos la propia marcha, con una sola idea, me parece, que no se viera el zócalo atiborrado de mujeres, la forma como pero tú, perdón, pero ¿sugeriste que era deliberado? ¿O? Mira, no le presto esa, no sé si esa fue la intención, eso fue el resultado. No está, perdón. Sí. ¿Por qué digo que sí fue deliberado? Porque hubo varias acciones en varios momentos en los cuales el propósito en función de los resultados era para disuadir y que se fueran. Y sí, hubo mujeres que se fueron, las mujeres que tienen menos experiencia en esto, que iban con pequeños, claro, por razones naturales. Aún así, las encañonaron la marcha a través del 5 de mayo, lo que es en la Ciudad de México, bloquearon los accesos para Madero, cuando las metieron en un callejón, achicaron el callejón, ¿para qué?
para que no llegara en masa y volumen al Zócalo y que fuera muy lento. Pero cuando estaban en la vanguardia, o sea, 2 horas después que había llegado la vanguardia, seguían marchando y seguían llegando al Zócalo. Sergio. Políticamente es un éxito. Yo creo que hay muy pocas manifestaciones. Yo no sé si fue la más importante en la historia. La del 2006 de Andrés Manuel López Obrador fue muy importante también. Pero claramente fue un éxito político. Llevamos en este programa, nada más en este programa, 3 semanas hablando de este tema. ¿Qué veo ahora que viene como el gran reto? ¿Cómo aterrizas? Porque no es lo mismo cuestionar en abstracto la violencia contra las mujeres que tomar medidas concretas para enfrentar la violencia contra las mujeres. Sí hay, como dice Ana, un cierto elemento clasista. Muchas mujeres trabajadoras no fueron a marchar, ni hubieran podido ir a marchar, y mucho menos podían dejar de trabajar el lunes 9 de marzo. Le preguntaba yo a alguna persona, ¿y usted no va a dejar de trabajar? Me dice, ay, mijito, ¿cómo crees que voy a dejar de trabajar? ¿Y de qué como? ¿De qué vivo y cómo alimento a mis hijos el día de hoy? Esa respuesta constante. Le pregunto a otra mujer que ya en alguna ocasión pasada me había dicho que la golpeaban en su casa, y le digo, ¿por qué no aprovecha esto y pone una denuncia? Digo, ¿para qué? Yo sé lo que va a pasar, sé que no le van a hacer nada y sé que me van a pegar peor. O sea, ahora es el momento de pasar esta protesta en la que tuvimos una unidad impresionante, de derecha, izquierda, centro, todo el mundo está a favor de que se haga algo en contra de la violencia contra las mujeres. Ahora hay que empezar a hacer diagnósticos y decir exactamente qué tenemos que hacer. Lo que hicieron los diputados fue subir la pena de feminicidio a nivel federal. Creo que no hay un solo caso de feminicidio a nivel federal en el fuero federal en el que yo recuerde. Y cuando sabemos que esto simple y sencillamente no funciona, ¿qué hacemos a partir de ahora cuando una mujer se presente ante un ministerio público y les diga, ven mi rostro, ven mi rostro, aquí tengo estos golpes y me los dio mi marido o el hermano de mi marido o quien sea? Es que yo no creo que haya falta de diagnóstico. Yo creo que, y lo decía un poco René, y seguramente Ana sabe mucho más que yo, pero la verdad es que a mí me parece que el diagnóstico está clarísimo, que hay una ruta completamente trazada sobre la que han trabajado colectivos feministas desde hace muchísimo tiempo, y más bien la pregunta es, ¿qué tanto va a ser la voluntad política para llevar a cabo algo que está más claro que el agua? Que se necesita. Incluso Ana has dicho que las leyes están ahí, que es una cuestión, de... Está todo. Somos el país de derechos en papel. Está perfecto, todo está en la legislación. Donde fallamos es cómo lo aterrizamos. Vaya, para mí, la marcha en sí no fue un objetivo, ¿no? Logró mucho, se mostró mucha solidaridad, fue una plataforma para expresar la frustración y todo. Una cosa que sí se logró, y es muy curioso, este 8 de marzo ya nadie nos felicitó a las mujeres, nadie compitió, no nos regalaron ni rosas ni nada. Nosotras siempre organizamos concursos, ¿no? ¿Quién va a hacer la cosa más ridícula, ¿no? En qué empresa, en qué institución van a celebrar de manera más ridícula el 8 de marzo. ¿Qué es lo que sigue para mí ahorita después de la marcha? Antes de lo que sigue, ¿cuál es el éxito principal de estos días? La socialización de la problemática de las mujeres, que la conversación social por días y días y no semanas giró en torno a esto. Ahí está el éxito inmediato, digamos. A ver, para mí el éxito es enorme. Atrás de esto no hay. Esa fue una marcha histórica, se logró mucho, se colocó el tema en la agenda, se demostró un músculo enorme. Atrás de esto, ya vuelta para atrás no hay, ¿no? Ahora, para mí es muy importante cómo sostener esta atención. Los medios tienen gran responsabilidad. Lorena, es muy interesante lo que estás mencionando, cómo todos los medios cubrieron, de portada hasta el final, fueron dedicadas a 8 y 9 de marzo. Para mí ahora es cómo sostener esos espacios, que no sea solo el 8 y 9 de marzo, sino que nos sigan ayudando a que se sigan visibilizando los problemas, ¿no? Y que podamos seguir trabajando. El gobierno también, que fortalezca su respuesta, ¿no? Cómo se ofrece acceso a la justicia para las mujeres. Desde la sociedad civil, ahí vamos a estar monitoreando, viendo que esto ocurra. Las escuelas, todas las escuelas mostraron perfectamente que tienen la capacidad de
sentarse, de hablar, organizar talleres sobre el tema de violencia contra las mujeres, cómo seguir con esto, las empresas, lo que se logró con las empresas, Leopoldo, tantas empresas que jamás han respaldado ninguna cuestión de la lucha por los derechos de las mujeres, sumándose al paro. Ahora, ahí está el reto, ¿no? Para todos estos actores, cómo seguir y que esto no sea solo un comercial, aprovechamos y nos dijimos que estamos a favor del paro, sino que realmente se utilice para una reflexión un poco más profunda, para hacer cambios. Las mujeres poco participan en los espacios laborales y cuando lo hacen enfrentan muchos obstáculos, hay mucha discriminación, distintos sueldos para el mismo trabajo, muchos casos de acoso sexual. Entonces, si de veras lo toman en serio, que siga la lucha, que siga el trabajo. Bien,